Bueno, ok. Quiero hacer un pequeño ejercicio de proporción. Eh, Antes que nada lo voy a compartir. La proporción es un tema muy importante, ¿no? En el arte siempre ha sido importante. Ahí tengo buena información sobre eso. Parte de mi tesis fue investigar un poco de proporción, ¿no? Y escribí un librito que se llama Proporción en Arquitectura. Y me elucidó bastante, ¿no? Me ayudó bastante a entender qué era realmente la proporción. Justo se llama Proporción el libro de Padovan o Padov. No me acuerdo el nombre del arquitecto. No importa porque está en inglés, ¿no? Pero empieza... Acá justamente le he puesto tape acá para saber el área que tengo que trabajar para ustedes. Pero el libro trata sobre todos los sistemas proporcionales durante la historia, ¿no? Déjenme compartir en el grupo, en el taller. Y lo demás no me interesa, ¿no? Y también, bueno, en la página. Entonces, siempre había una preocupación del artista una vez que se empezó a estudiar la proporción a la medición de las cosas, ¿no? Entonces, déjenme comparto acá. Y ustedes pueden compartir. Estos videos yo los voy a subir en YouTube eventualmente. Ahorita no tengo tiempo para hacerlo. Pero poco a poco lo seguiré subiendo. Entonces, yo veo si tienen algunas preguntas. Pero voy a usar un libro digital también. Entonces la proporción no solamente es, obviamente, ¿no? Cuando uno agarra y empezar, lo que nos introduce en el estudio del arte, la proporción es cuando estudiamos la proporción de por ejemplo, del humano, ¿no? El típico 8 cabezas, que es el ideal, o 7,5 si es más académico o más natural, ¿no? Ahí empezamos la introducción de la proporción. También sabemos que cuando proporcionamos un objeto, por ejemplo, este tubo, y aquí tengo mis tubos, por ejemplo, quiero dibujar estudiar la proporción de un objeto, ¿no? Este es un tubo, yo voy a dibujarlo igualito de una manera ortográfica, quiere decir de una manera plana. Así se estudian las proporciones, ¿no? El humano no se estudia en escorzo, ni se estudia en otra proporción más que ortográfico, quiere decir no hay distorsiones, ¿no? Entonces si voy a estudiar ese objeto no lo puedo estudiar en perspectiva, diferentes perspectivas, sino tengo que hacerlo plano, ¿no? Entonces ya puedo estudiar, ok, esto mide, no sé, pues 1 unidad, y si mido el ancho, mido varias veces y me va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 7 unidades más abajo es la altura, ¿no? Y empiezo a proporcionar, así es como se estudia la proporción, ¿no? ¿Qué tan ancho es? Por ejemplo, si le asigno 1 unidad a esto, tengo que agarrar esta unidad. Este es un compás, pero no se usa compás. Se usan, para medir proporciones se usan los calipers. No sé cómo se dice en castellano, si se dice calibradores. Que son 2 puntas básicamente, lo usan los escultores, ¿no? Pero tú agarrarías las 2 puntas y dices, esta es 1 unidad. Le doy la vuelta y mido, la anchura es 1 unidad. 2 unidades y un poquito menos, ¿no? Entonces, ok, sé que la anchura es 1 unidad y otra un poquito más. Y lo mismo, como dije, voy a hacer por la altura, ¿no? Mido 1, 2, 3, 4, 5. Si quieres ser más exactos es así. 6, 7,
8, 9. Entonces ya puedo estar seguro que este tiene 9 más este 10, ¿no? Más el de acá arriba 10. 10 unidades de este lado. Tiene 1 y digamos 1 y un quinto, porque divido este módulo que dije que era una unidad, lo divido en 5 partes y ese es lo que me sobró acá, ¿no? Esta es una unidad. Si no entienden me dicen, ¿no? Pero esta es una unidad y un quinto, porque he dividido esta unidad en 5 partes y es lo que más o menos me sobra ahí, ¿no? De la proporción es la medición de las cosas. Es casi parecido a lo que hacemos cuando empezamos a estirar el brazo y decimos, ¿no? Queremos dibujar una figura, pero eso ya no es unidad. Eso ya no es proporción. Esa es división de ¿cómo se llama? De referencia de la cuadrícula, más o menos. Es un poquito difícil de explicar. Pero si yo estiro el brazo y quiero dibujar algo, ya no una figura de una manera ortográfica, obviamente, por un modelo, no digamos el modelo está echado así en una silla, ¿no? En un sofá, lo que sea. Quiero dibujarlo, ya yo agarro, estiro mi brazo, ¿no? Pongo el lápiz y mido. Ok, una unidad es desde su cabeza hasta la mitad. Bajo, estira bien el brazo. Y esta otra unidad así. Pero eso es unidades visuales. ¿Para qué? Para subdividir lo que vemos en cuadrados. Poco tiene que ver con el estudio de proporción. Proporción es algo plano, la división de algo, ¿no? Un cuadrado yo lo puedo dividir, proporcionar a la mitad o proporcionar a la mitad. Y es ahí donde el estudio de la geometría es donde se encaja con la proporción, ¿no? La proporción es un concepto muy grande, es mucho difícil de explicar, ¿no? También como dije, puedes proporcionar una taza y medir qué tanto mide el cuerpo, una taza, digo, una copa. Agarro otra unidad y digo, quiero que la copa sea tan larga igual que su pata, ¿no? O que su soporte. Una unidad y otra unidad. Entonces es la división exacta de las mediciones. Los escultores, cuando estudian los escultores y los pintores que estudian la proporción, empezamos a estudiar las unidades, ¿no? Ya creo en el video que viene de la traducción del libro de Deleuze, que es el único que se está traduciendo por ahora acá, viene un estudio un poco exhaustivo como ellos lo hacían de toda la división de las partes del cuerpo, ¿no? De acuerdo a sus medidas. Si quieren las divisiones del hombre de Vitruvio, ahí en el canal hay canal Antiguos Maestros, ahí yo hice una... Por ahí el audio no está lo mejor, ¿no? Lo transmití computadora, pero basando en las proporciones de Leonardo, ahí leí el hombre de Vitruvio, ¿no? Por ahí hay unos comentarios que me basurean, pero nada que ver, ¿no? Yo he estudiado eso y traté de buscar sus proporciones. Pero para el tema de hoy, ¿no? Este es un librito de arquitectura de Sebastiano Serlio. Esto es una copia, obviamente. Bueno, él es de 1470 a 1550. Es del Renacimiento, ¿no? Y él publica 10 libros, porque sigue la idea de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Está muy alto. Son los mensajes del radio. Entonces lo que hace es publica 10 libros, ¿no? Pues este es del 1 al 5, yo tengo la segunda parte también. Creo que él publica 10 libros siguiendo el ejemplo de Vitruvio, un arquitecto muy... Por ahí sería bueno que leyeras los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, si vas a ser arquitecto. Si no vas a ser arquitecto,
Y si pintor te interesa porque tiene conceptos antiguos de proporción de la época romana que se transfieren al Renacimiento y por ahí algunos artistas lo mantienen, ¿no? Pero él divide sus libros en geometría, en perspectiva, en antigüedades, los 5 estilos de edificios y los templos. Los 5 estilos, todos los artistas tenían que estudiar, fueses dibujante, ¿cómo se llama? Hasta los 5 estilos, ¿no? Fueses dibujante, arquitecto de todas maneras, pero los dibujantes también era parte de su educación estudiar un poco de arquitectura, al menos en una forma gráfica, y tenían que estudiar los 5 estilos, ¿no? El estilo iónico, dórico, compuesto y el otro... Son 5, se me olvidan los 5. Entonces ellos te dan un ejemplo y empezaban a hablar todo, ¿no? Un poco de geometría, cómo se hacía. Pero eso no nos interesa para los dibujantes. Si ya te quieres meter un poco en dibujar, como digo, arquitectura clásica o seguir la manera que se estudiaban los estudiantes, como lo dice Arcadia Pictórica en el libro que le recomendamos a los que están empezando en el tema un poco clásico, te dice que estudies eso, ¿no? Pero más que todo nos interesa la perspectiva, la geometría y algo de antigüedades. Obviamente las antigüedades acá son para arquitectos, ¿no? Edificios antiguos. Para el escultor y el pintor serían las esculturas antiguas. Ya si hacías un poco de, como digo, de ruinas o pinturas con interiores clásicos, ya tenías que meterte un poco en el estudio de la arquitectura clásica, que hay un montón de material sobre eso. Pero su primer tema es la geometría y ahí está la proporción, ¿no? Te voy a enseñarles un poco. No sé si este libro ha sido traducido en castellano, ¿no? No creo. Pero ese es el primer libro de geometría, ¿ves? Entonces aquí, y esto tú lo vas a ver ahorita yo les voy a enseñar un libro en castellano, donde te hace el mismo estudio. Hay como 2, 3, 4 creo que fuerzan al pintor o al dibujante a estudiar geometría, lo básico, ¿no? Pero imagínate, es en 1470, ¿no? 70, 80 por ahí. Punto, línea, los conceptos de dibujo, ¿no? Punto, línea, plano, paralelos, perpendiculares, ángulos. Todo eso es cuando estudiamos perspectiva, lidiamos con puntos. Estudiamos anatomía, lidiamos con puntos anatómicos, ¿no? La línea obviamente para dibujar, ¿no? El plano cuando estudiamos los planos de la cabeza, los planos de las cosas, luz, ¿no? Obviamente cuando hacemos un dibujo visual o estamos dibujando, chequeamos nuestra plumb line o nuestra línea perpendicular, ángulos, obviamente las figuras geométricas, en cuanto ya a las proporciones o la concepción de cosas básicas, ¿no? Lo tiene un poquito, como digo, de diagramas. Y cada uno tiene su descripción, hay que tener un poco lo básico, ¿no? Eso hay en castellano. Y creo en el taller comparto la sección de eso, ¿no? Pues yo lo encontré primero en este libro, ya lo encontré buscando en otros libros, ¿no? Pero este era lo básico, como el cuadrado, todo, ¿no? Y ya una serie de construcciones geométricas, que ese es el estudio de la geometría, ¿no? Pero si ustedes ven este de acá, hasta ahora creo que se usa para proporcionar. Esta es la reducción de un rectángulo a un cuadrado perfecto. Tendría que volver a estudiar esto. Pero por ahí hay unos diagramas que salen, que se estudian por ahí. Pero esto ya sería el verdadero estudio más geométrico a lo antiguo, ¿no? Te va a ayudar algo porque como pintor ellos tenían que dividir cosas y componer. Pero lo que quiero tocar ahora, este es un poquito de proyección de planos. Esta es la proporción de ciertas... Esto lo usan los escultores. El pintor también lo usaría para proyección de figuras en su cuadro. Todavía eso no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero esto no me acuerdo qué es esto.
Este viene de la cuadrícula, pero más que todos los renacentistas, se pegan mucho a la división entre cuadrados. En los pisos, cuando quieren medir cosas, todo lo hacen por números, ¿no? Y empieza una introducción de geometría. Esto es lo que les hablo de la proporción, ¿no? Ellos lo que hacen, quieren encontrar, todavía no se sabe, ¿no? Pero que querían encontrar, por ejemplo, en una ánfora, que es como una vasija griega, creo que ese es el término, querían encontrarle las divisiones perfectas, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Agarraban y esas que tenían, ¿no? Se preguntaban ¿por qué esta vasija es tan bella, no? Ok, porque tiene una proporción igual de los dos lados. Asemeja el cuerpo humano. Asemeja muchas cosas que son bilaterales, ¿no? Pero luego empezaban a dividir las partes, como esto, y empezaban a encontrar ciertas proporciones. Ya, estoy dando un ejemplo, ¿no? No la sé. Y empiezan a decir, ok, este es 1, y este es 3 unidades, y este es 2, y este es 1,5, y por eso se ven tan perfectas y tan buenas. Entonces al que iba a hacer este objeto le daban esas proporciones. Porque si haces este mismo y le pongo una tapa grande y un cuello largo y una panza chica, no se ve tan agradable al ojo, ¿no? Entonces empezaron a medir de objetos antiguos y ellos querían volver a representarlo. Y empiezan con este tipo de diagramas. Dice, empieza con un círculo, ahí en el medio, y cuando toca acá, tienes una línea y ahí es donde tienes que dibujar estas cosas. Y eran muy meticulosos en eso, ¿no? Y empieza a hacer, él te enseña. De lo que me acuerdo, que lo leía, ya no me acuerdo muy bien. Pero empieza a hacer divisiones, ¿no? Hasta las divisiones de la anchura. Todo empieza, la parte de acá de este cuello, la base es lo mismo que la base de acá. Y cada uno tiene sus proporciones. Es por eso que, por ejemplo, el pintor David, Jacques-Louis David, del neoclásico, él empieza a ir a los museos griegos que se empiezan a excavar esas cosas y él empieza a dibujarlas, simplemente dibujarlas, por ahí las trata de estudiar. Pero eso también se trataba de la educación del pintor, no dibujar de objetos bellos para absorber sus proporciones. Fuese por el mismo dibujo o fuese por también un estudio más metódico. Diagramas, y estos tienes que estudiarlos, esos están en el libro ahorita que lo vamos a ver en digital, pero son diagramas de cómo dibujar. Este ya es el estudio de la geometría en sí, ¿no? Que tienes que hacerlo con el compás, y yo los he hecho hace tiempo, que tú ves la línea que, ¿no? Tienes que dibujar el círculo, intersectarlo y te da el rombo, XXX, ¿no? Entonces cómo dibujar un elipse de la forma geométrica, las figuras regulares, pentagón. Eso todo se le enseñaba al pintor y al dibujante. Pero lo que quiero tocar es este capítulo de acá, que es muy simple. Que es la proporción de diferentes formatos o diferentes cuadrados, ¿no? Entonces tienes el cuadrado perfecto, que va a medir igual. Tienes el cuadrado, le dice la sesquicuarta, quiere decir, y está en latín, ¿no? Y para nosotros que hablamos español se nos hace fácil. Sesquicuarta, cuarta viene de 4. Este cuadrado lo divides en 4 partes, 1, 2, 3, 4, y agarras un cuarto y le añades un cuarto del cuadrado, ¿no? Entonces es un cuadrado más un cuarto, y eso se llama sesquicuarta, ¿no? Esta se llama sesquitercia, tercia, o como se pronuncia en latín. El cuadrado lo divido en 3 partes y añado un tercio, ¿no? Esta se llama la proporción diagonal, la que ahora se conoce como la proporción áurea, o lo que le quieras llamar, ahora no me acuerdo. Agarras un cuadrado, abres el más extremo, le haces el esto y ahí te añade la proporción diagonal. Y vas creando diferentes rectángulos con diferentes proporciones.
Entonces, ¿por qué esto es importante? En la arquitectura de todas maneras es importante porque ellos tenían que, por ejemplo, iban a hacer una puerta y jugaban mucho con la geometría y empezaban a proporcionarlo de acuerdo a su sistema, ¿no? Hay un arquitecto que se llama Palladio, él inventa todo un sistema de cuadrados de estas divisiones. Él creo que tiene el mismo suyo o adapta este. Tienes que buscarlo, los cuadrados de Palladio o Palladian Squares en inglés. Te sale todo esto y él la usa en sus edificios para dividir cuartos, ventanas, puertas, qué sé yo. Entonces dices, ¿esto para qué los pintores o escultores? O pintores, ¿no? Hay muchos cuadros de Velázquez, por ejemplo, de Rubens, también supongo del Renacimiento, donde se ven formatos de los lienzos, que no son ¿cómo se llama? Como los que usamos ahora, ¿no? Ahora la industria creo los ha proporcionado en ciertas medidas estándar. Vienen justamente de la arquitectura, la nomenclatura de arquitectura. Tú buscas los tamaños de papel y hay tamaños, ¿no? A3, A2, porque son las hojas que los arquitectos usan para imprimir en sus planos, ¿no? Tienen unas medidas estándar. Entonces ahora recibimos papeles de 11 por 10. Bueno, yo estoy en Estados Unidos, no sé cómo será ustedes. Pero voy a probar si se ve. Se puede comentar. Pueden preguntar algo, ¿no? No sé si sale ahí. Okay. Entonces, ya tenemos medidas estándar, ¿no? El papel 11 por 10. Yo vivo en Estados Unidos, así funciona acá. No sé los centímetros en Latinoamérica. Pero es 11 por 18, ¿no? 12 por 10 por 12, 10 por 11, 11 por 17, 24 por 18. Son medidas basadas en ¿cómo se llama? En los centímetros, ¿no? En cambio, el sistema proporcional que ellos usaban era medidas de números. A veces también usaban, creo, la mano. Porque así empezó, antes de tener la regla que tenemos ahora de pulgadas y centímetros, que es universal. Antes medían, pues el rey su mano medía tanto y él agarraba las medidas. Por eso en Leonardo tú ves, creo en Italia se usaba el cúbito, no sé qué medidas, que parte desde el codo hasta por acá, o no sé cómo es la vaina, ¿no? Basadas en el cuerpo humano porque se creía eso. Basadas en cuadrados. Entonces por eso creaban algunos formatos en Vermeer, en tantos pintores donde se ve que no es simplemente un lienzo a la medida cualquiera, ¿no? Es un lienzo que tiene ciertas medidas proporcionales que ellos consideraban bellas, entre comillas. Porque eso es lo que el libro a la larga que llegué a explicarte, ¿no? El libro que te digo que es de proporción, que yo estudié, el que te explicaba que el humano al ver la naturaleza se da cuenta que ciertas formas o ciertas proporciones, ¿no? Por ejemplo, una cara de vemos una cara de una mujer bella, por ejemplo, que consideramos bella, ¿no? Tiene ciertas divisiones, y creo que eso ya lo han visto, ¿no? La división de las cabezas, ahí hay esos estudios. Entonces el ojo, ¿no? Ojos grandes o labios carnosos, ¿no? Que una cara, pues, lo que decimos fea, entre comillas, ¿no? Una nariz tosca o qué sé yo. Como pintor tú tienes que ver la belleza en todas las formas, ¿no? En el sentido de que una mujer bella, ¿no? y joven, por su sutileza de la piel y todo esto, va a ser bella con un hombre viejo, ¿no? Antiguamente la idea de las formas bellas representaba pues lo bueno, ¿no? Todo. De eso mucho trata lo clásico, ¿no? Por eso las estatuas idealizadas y tenían proporciones. Yo tengo un librito ahí de medidas de proporciones de estatuas que las empiezan a medir, ¿no? Porque quieren sacar
la fórmula, la proporción que usaban los escultores para darle ese estilo bello, ¿no? Entonces bello puede ser algo subjetivo y algo que se podía medir, ¿ves? Ya cuando la idea de que es relativo todo, voy a bajar un poquito el volumen. Ya empiezan a haber teóricos sobre la estética y ya la belleza se convierte en más que un sistema de o una ¿cómo se llama? Una forma de tratar de descubrir mecánicamente las cosas, ¿no? Midiéndolas. Ya se convierte la belleza en algo estético, ¿no? Ya en 1800 por ahí. Y empiezan los filósofos a hablar propiamente de la estética. Y empiezan a preguntarse qué es bello. Entonces el filósofo, uno se pone a estudiar la estética, no lee libros de estética o escucha a filósofos, son muy inteligentes y te hablan sobre las experiencias de las personas, ¿no? Entonces ya llegan por su filosofía o por su entendimiento más mental, empiezan a decir, ¿no? La filosofía o la belleza está en el ojo del que lo ve, ¿no? O la belleza es algo que no podemos agarrar mucho porque es una experiencia, ¿no? Pero para los pintores antiguos era como un estándar, ¿no? O sea, no. Ellos sabían que un hombre viejo con una nariz larga, sus proporciones, y es lo que un hombre normal ahora vemos, ¿no? Uno se considera más feo o desproporcionado, ¿no? Alberti, por ejemplo, habla sobre, ¿no? los hombres deformes, los que tienen enfermedades, pues nacen con cuerpos deformes, ¿no? Qué sé yo. Y hay gente que es un poco más dotada por los genes y más perfecta, digamos, ¿no? Entre comillas. Entonces su idea antigua, ellos asumen que la naturaleza, aunque es la fuente de la inspiración del artista, porque es observar la naturaleza, pintarla, entiende que no es perfecta del todo, ¿no? Porque tiene fallas. A veces una flor no sale con 5 pétalos como todas, sale con 6, ¿no? Es deforme, no es perfecta la naturaleza. La idea de la perfección de la naturaleza es más del romanticismo, y empieza por el romanticismo, y creo ya con el más proponente es un inglés. Yo tengo su libro nos hicieron leer a nosotros, me acuerdo en la escuela. ¿Cómo se llama? Es un inglés, ¿no? Que él rechaza la idea antigua y él dice, no, la naturaleza es bella, y se empieza a hacer sublime, ¿no? Cuando es relativo, ¿no? Tú puedes ver algo feo, bello, o puedes verlo como realmente es, gastado, sucio, ¿me entiendes, no? Para un artista tiene las dos formas, o sea, él puede ver algo, lo que realmente es bello, encontrar la belleza en cualquier cara, ¿no? Una belleza general, y a una belleza particular, pues ciertas personas son más atractivas, o ciertas proporciones leen mejor, y el estudio de la proporción también tiene que ver para no pasarse, pues no vas a dibujar una mano grande, ahí mismo se ve cuando un dibujo está mal, ¿no? También es algo práctico. Entonces ellos agarran este pequeño sistema para proporcionar cuadrados, que es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Entonces el quinto es sesquialtera, y este es un cuadrado que está dividido en un cuadrado y medio, ¿no? Quiere decir que divido la mitad del cuadrado y le añado esa mitad acá. El sexto es superbipartiens tertias, en 3, ¿no? Entonces dice, este cuadrado lo divido en 3, igual que el sesquitercia, pero le añado 2 tercios, o sea, 2 partes de él le añado acá. Y el tercer cuadrado es el cuadrado doble, que son 2 cuadrados. Y ese es los únicos que nos presenta él, ¿no?
Más allá de la proporción, tú puedes meterte en el libro de Luca Pacioli, o Luca Pacioli, como se diga. Yo también me lo compré, pero lo compré en latín. Y hay una versión en castellano, eso sí. Que fue matemático del Renacimiento, Luca Pacioli, Proporciones. Divina Proporción, búscalo ahí. Él fue matemático, también todo matemático se metía en la idea de las proporciones, ¿no? Ese es uno de los más antiguos del Renacimiento, fue amigo de Da Vinci. Da Vinci le hizo unas ilustraciones justamente para su libro, si no me equivoco. Y él ya es matemático, se mete más en el tema de las proporciones y la geometría. Yo realmente no lo he leído porque no es muy práctico. Por ahí quizá en un futuro más, pero he leído otros libros, ¿no? Que son más prácticos para el artista. Entonces vamos a hacer esos cuadrados como práctica, que se usaba ese sistema, como digo, en la arquitectura. Seguro que se usaba en los tipos de lienzos, ¿no? Por ahí, si tú eres ese tipo de artistas que te gusta armar tus propios lienzos, o sea, el armazón de la madera, ya puedes hacerte uno que sea un cuadrado y otro cuadrado, por ejemplo, y ya tienes estás usando esa proporción antigua, ¿no? O del cuadrado le añades un tercio. O a tu papel, por ejemplo, ¿no? Este es el papel estándar que nos dan. Podemos hacer qué medida tienes para ver, por ejemplo. Este es uno 11 por 18, ¿no? Típico, creo que es A3. Yo no uso esas medidas, ¿eh? Entonces yo puedo agarrar la proporción de este papel para averiguar cómo me lo han cortado, ¿no? Bueno, no puedo acá. Como la geometría no depende de las mediciones, sino de proporción uno con otro, yo voy a medir, nada más hacer marcas, ¿no? Mido acá 21 y medio más o menos. Ese es un cuadrado. Si yo hago esto, lo mismo, 21 y medio, voy a descubrir que a mi cuadrado de vamos a hacerlo correcto, 21 y medio. Como digo, si quieres ser ya más tú en la proporción puedes ser bien metódico. Acá tengo mi cuadrado, ¿no? Según las proporciones de este libro que hemos visto, lo divide en 3 partes o a la mitad, hasta 4 partes, creo, ¿no? Pero tú puedes agarrar esto que le han añadido al cuadrado, averiguar cuánto tiene, ¿no? Este tiene 6 y medio. Solo haz la marca ahí. Yo empiezo a marcar. La proporción no tiene nada que ver con medidas, sino con 6 y medio más o menos, ¿no? Por ahí puede ser más exacto que yo. ¿Te das cuenta? Que este cuadrado lo han dividido en 3 partes, pero no exactamente. Mira lo que sobra. Entonces, esta página, de acuerdo a los renacentistas, de acuerdo a los que estudiaban arte, no está bien cortada, bien dividida, ¿no? Me sobraría más o menos esto, ¿no? Entonces, en realidad, no está bien añadida, no está bien partida. ¿Cómo lo podría hacer para que esté bien? Tendría que agarrar este cuadrado de acá, olvidarme de estas medidas y realmente dividir esto en 3 partes. Supongamos que es 21, ¿ya? Porque yo no voy a hacerlo exacto, ustedes lo pueden hacer exacto. Supongamos que esto mide 21 y el cuadrado original es 21, ¿ya? Esta página es 21. 21 entre 3 es a 7. Entonces, si yo divido ese cuadrado en 3 partes y estoy agarrando un sistema antiguo, que es un cuadrado que lo divido en 3 partes, y le voy a añadir un tercio, una parte de ese cuadrado, que es 7 acá, ¿no? Hasta aquí, que está casi bien, ¿no? Eso es lo que le tendría que añadir para que sea el formato pequeño, pero acá tendría que volarle. Si quiero que esta página esté perfecta, tenemos que hacer que esto sea 21, ¿no? Para que sea un cuadrado perfecto. O sea, hasta acá
21 es hasta acá, 21 de acá, y tiene que ser 21 de acá, como acabamos de medir. ¿Ves? Para que me dé un cuadrado perfecto. Acuérdate, el cuadrado tiene los dos lados iguales, ¿no? 21 le tengo que añadir un tercio de 21, que es 7 centímetros. 21 centímetros por 21 centímetros, le tengo que añadir 7. Quiere decir que esta parte de acá tengo que cortarla para que justamente me dé un cuadrado con un tercio. Entonces yo agarro, lo corto. No tengo tijera, voy a tener que usar esto. Por ahí está. Esta mesa es un poquito viejita. Entonces si yo ya corto, sé que este papel es la medida proporcional de este cuadrado que estoy viendo, ¿no? ¿Dónde está el marcarlo? Es un cuadrado que se llama sesquitercia, ¿no? Un cuadrado dividido en 3 partes le da un tercio. No interesa cuántos centímetros tiene. Si fuese un lienzo grande puede tener 40 por 40 más un tercio, ¿ves? Entonces ya sé que este papel está proporcionado a una proporción hecha muy bien. Mi lienzo, lo que sea, ¿no? Y eso tú puedes agarrar esa idea de los cuadrados proporcionales. Que seguro ellos lo agarraban en sus lienzos, estoy más que seguro, ¿no? Porque esta idea empieza en Serlio, y Serlio está escribiendo lo que le han enseñado, ¿no? En un montón de artesanos, qué sé yo. Y ellos se apegaban al cuadrado perfecto porque para ellos el cuadrado, si tú lees su primera parte, ¿no? Ellos tenían unidades antiguas de Euclides. Dice, el cuadrado perfecto ocurre cuando 4 líneas son iguales en ángulos iguales, ¿no? Pero le llama el perfect square. Es un cuadrado perfecto. No, el rectángulo es un cuadrado imperfecto, ¿no? Porque tiene más líneas, más larga, qué sé yo. Pero para ellos era muy importante ese cuadrado. Lo ves por todas partes, ¿no? Entonces eso podrías usar, empezar a cortar tus papeles en sesquicuartas, cercuitercias, tus lienzos. Quizá tus proporciones van a ser mejor, ¿no? De ahí ya tienes que empezar a jugar con geometría, que ese es otro tema más complejo, que no voy a meterme en eso, tampoco lo manejo muy bien. Pero empieza por los cuadrados, es lo más simple, ¿no? Te vamos a dibujar todos los cuadrados. Ahora yo les voy a enseñar el libro en castellano, donde lo pueden encontrar. Porque es muy difícil encontrar material en castellano, ¿no? Entonces vamos al grupo, ¿no? Al grupo Antiguos Maestros, que es el grupo donde hemos creado, estamos ahí. Tú te vas a los álbumes y busca entre los álbumes, y de ahí vamos a hacerlo siguiendo las indicaciones en castellano. Ahí exploren los álbumes, hay muchos libros de todo tipo de cosas, ¿no? Libros o dibujos, referencias, que me acuerdo que una buena colección que subimos ahí, ¿no? ¿No? Filosofía idealista, estética, bastantes ideas sobre libros que se encuentran gratis. Por ahí hay unos enlaces que están muertos. Pero ándate al libro Antiguos o Bajo Dominio Público, que son bastantes libros antiguos que se encuentras. Pero vamos a este de acá. Y está en castellano, ¿no? Este es donde sale esta calavera. Entonces tienes que ver bien acá, ¿no? Ahí está el enlace, ¿no? No cliques en la imagen, ¿no? Este es el libro si tú quieres estudiar la proporción un poco antigua, ¿no? Varia con mesuración para la escultura y arquitectura. No confundas que solamente eso es para escultura, sino también para pintores. Estoy seguro porque yo tengo otro libro en inglés que uno encuentra del barroco,
donde es prácticamente lo mismo, por ahí un poco diferente. Entonces tú quieres irte a la página donde te habla de los cuadrados, ¿no? Y este es del año 1763. Por ahí 100 años después de este libro de acá, ¿no? Este libro es 100 años más antes, 150 años más antes. Entonces quiere decir que se siguen usando más o menos las ideas. No sé si me están comentando, porque no veo nada, ¿no? No veo comentarios. Entonces, esto yo lo enseñé antes, pero no lo expliqué muy bien. Entonces dice, varía con mesuración, ese es el autor. Libro primero, trata de las figuras geométricas y cuerpos regulares e irregulares de los cortes y sus láminas para relojes, cilindros, lo que quieras. Eso es lo que te interesa estudiar, si quieres meterte a la geometría antigua. Este es de los mejores libros que hay en castellano. Hay uno en inglés, pura geometría antigua, pero es lo mismo, muy parecido. Hay otro en castellano, pero no está tan bueno. Este es uno de los mejores, ¿no? Divídese en 7 capítulos, y está en castellano, o sea, no hay problema, tú puedes leerlo, ¿no? Por ahí la S es una F, es la única. Pero te voy a empezar con lo mismo, ¿no? El punto, la línea, lo mismo que si quieres conseguirte este libro, ¿no? Pero esto, al menos que quieras interesarte en arquitectura, pues es lo mismo, ¿no? El punto, la línea, la curva, aunque acá él no te trata la curva, pero él sí, ¿no? Obviamente. Curva ondulada, línea perpendicular. Todo tienes que empezarlo con geometría. Eso tienes que tener. Estamos hablando de artistas de calibre como Miguel Ángel, Leonardo, Bernini, el mismo Velázquez. Velázquez tenía su libro de geometría. Rubens, cualquier artista antiguo tenía ese conocimiento, ¿no? No es nada del otro mundo, es simplemente estudiar geometría, lo que es, que ya lo has visto tú en tus clases geométricas, pero ya cuando empiezan a jugar con el compás, y ahí sí es un poquito más complejo porque tienes que dibujar puntos, trazarlos con el compás y con la regla. Ya te introduce a sólidos, el círculo, pero todo es hecho con. Vamos a hacer este ejercicio, por ejemplo, rápidamente para que vean la idea, ¿no? Porque no se entiende hasta que uno lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá, que dice, triángulo es una figura de 3 líneas iguales, juntas por 2 extremos, que hacen 3 lados iguales, 3 ángulos iguales, obviamente, forma en 2 maneras. La unes haciendo un círculo y sin cerrar ni abrir el compás, se fija el 1 en el pie B, ¿no? Y con el otro se toca en la circunferencia de ambos lados en CD. Y esta es la distancia, es la tercia parte de la circunferencia. Abierto pues el compás en CD y fijado en un pie en un punto de estos, tienes que leerlo como 3-4 veces para agarrarlo. Se hace en la circunferencia del otro punto su frontero y dando otras 2 líneas se encuentran 3 puntos, quedará formado el triángulo dicho CDE. A ver si lo podemos hacer, yo no me acuerdo. Triángulo. Entonces primero hacemos un círculo. Por ahí uno tienes que leerlo 2-3 veces. Creo que hay unos que yo no entendía muy bien y los pude hacer. Pero la mayoría se entiende. Entonces agarro un círculo, este es el punto medio. Esta es la geometría antigua. Nada de esas tonteras que te dicen la geometría dinámica, que ese es de los años 50, ni las tonteras de ¿cómo se llama? De la geometría, pero he escuchado la geometría divina. No. La geometría antigua son ejercicios de Euclides, nada más, ¿no? Que esto lo usaban los arquitectos, los constructores también hacían lo mismo cuando querían hacer, ¿no? Los pintores, los escultores, todo eso. Entonces dice, triángulo es una figura dada, hacemos la línea, hacemos un círculo, ¿no? Haces un círculo y sin cerrar ni abrir el compás, quiere decir que no vas a cambiar esta circunferencia que se ha abierto,
se fija un pie en P, en B. Entonces yo lo que hago es marco, puede ser cualquier parte. Marcas acá B, ese sería B. Sin abrir y cerrar se fija ahí, ¿no? Que va a ser el mismo diámetro, básicamente. Mitad del diámetro, ¿no? El diámetro es esto. Si tú no sabes qué es un diámetro, por eso o no fuiste a la escuela, o se te olvidó, o ya el autor te va a revisar qué es un diámetro, ¿no? Lo fijas a la mitad. ¿Sí? Y con el otro se toca la circunferencia de ambos lados en CD. Quiere decir que si hago así, lo toco en la circunferencia. Si no sabes qué diablos es la circunferencia, estás cagado, ¿no? El autor te va explicando, si no buscas qué circunferencia. Lo toco acá y lo toco acá. No he cambiado la apertura del compás. Y ahí fijo C y fijo D. Esos dos puntos, ¿no? Y esta distancia es la tercia parte de la circunferencia. Y esta distancia es la tercia parte. Quiere decir que esta distancia y esta distancia, desde aquí hasta acá, hay una tercera parte. Quiere decir que por acá va a estar la otra tercera parte, ¿no? Y la tercera parte de la circunferencia. No sabemos este punto. Tú lo puedes tantear, pero no se puede tantear más que con la geometría, ¿no? Entonces después te dice, abierto pues el compás en CD, ya lo abrimos. Abierto el compás en CD, o sea hay que abrirlo más, desde el C a D. Ahora sí ya lo abrimos esos puntos. Fijando un pie en un punto de ellos, fijémoslo en el punto D, le hace una circunferencia en el otro punto. Tu frontero, y dando otras dos líneas, se encuentra en 3 puntos. Quedará formado el triángulo. Yo me acuerdo que era así, ¿no? Y tú puedes agarrar lo mismo para verificarlo. Y te das cuenta que si eres preciso, tienes un buen compás. Mi compás no es el mejor. Ya está para el tacho. Ya lo agarro en el punto E, ¿no? Y ya lo puedo trazar. Y ahí mismo acá te dibuja esta curva que él dibujó cuando... ¿Te acuerdas cuando hicimos este de acá? Si lo fijamos acá y fijamos este, ahí te enseña... Está trazado eso, ¿no? Para que no se borre. Ahí en el diagrama, este de acá, ¿ves? Círculo, está trazado eso, y ahí ya podemos dibujar el triángulo, ¿no? Entonces tú dices, ¿para qué quiero esto si puedo hacer un triángulo perfecto? Pero ¿cómo lo vas a hacer si no sabemos la construcción de un triángulo perfecto? ¿Me entiendes? Entonces decía, ¿para qué esto? Pues ellos a veces hacían un triángulo y en una arquitectura, como hizo Miguel Ángel en la otra vez que dibujamos esa copia, él hizo un triángulo y adentro dibujó sus figuras. Dibujó 2 mujeres y le sirvió de un mural, ¿no? Y la Capilla Sixtina está hecho de puros triángulos así, que no sé si son exactos, perfectos o no sé, ¿no? Y así va, ejercicio por ejercicio, ¿no? Acá te da otro método, la otra manera de hacer un triángulo, y cuadrado, equilátero y un montón de cosas que tienes que hacer una por una, ¿no? Es tedioso, pero no es tan difícil. Parece difícil, pero en realidad no es. Se tiran acá y ahí sigues los puntos. Esa es la parte de geometría que la hacían, ¿no? Si tú dices, no, no es verdad que eso no hacían, pues de nuevo les enseñamos en el taller. Por eso que a la gente que entra al taller o que está en el taller, antiguos maestros, hay esa foto, ¿no? Y en esa foto, que es el estudio, una academia de un pintor, el grupo de artistas tienen un compás y están haciendo diagramas, ¿no? Ah, no se escucha, ¿cómo que no se escucha?
¿Ahora se escucha? Dime si se escucha. Está conectado. A menos que ya se fregó el micro. Es que está un poco doblado. Por eso lo ves estudiando, ¿no? Por eso en la escuela de Rafael sale la geometría, un libro antiguo de geometría es importante. Y era parte del estudio académico. Por ahí hay pintores que saben eso, no estoy diciendo que no sepan. Pero para la gente que no sabe, que quiere estudiar, para la gente que no sabe y quiere estudiar algo clásico, ¿no? El estudio geométrico es imprescindible, así como lo es la perspectiva, que esa es digamos, la estación que hay ahí, ¿no? Como lo es la escultura, las láminas de copia, ya hemos dicho el esqueleto, ¿no? El modelado de figuras. Si quieres ser un buen pintor hay que llegar a modelar figuras. Lo hacía el Greco, lo hacía Tintoretto. De alguna manera tú tienes que aprender a modelar figuras, ¿no? Ahora hay tantos cursos que te enseñan en línea básico cómo hacer figuras, vete a una clase de un escultor, pero tienes que llegar a modelar figuritas, ¿no? Ya esa es cuestión de cada uno, ¿no? Es imposible. Yo sé más o menos, no soy un experto en eso, todavía me falta regresar porque uno tiene que... El modelado de figuras es importante porque uno tiene que... Lo que concibe en el papel, ¿no? Si yo estoy pensando en una figura que va hacia arriba, ¿no? Tengo que pensar en el maniquí, ¿no? El maniquí que lo tienes en tu estudio, que nunca lo dibujas, tienes que dibujarlo, te lo dice Loomis, ¿no? Cuando ya estoy concibiendo el muñequito así, en la posición que quiero para mi composición de lo que quiera dibujar, lo concibes en la mente, ¿no? Ya cuando yo empiezo a dibujar, por ejemplo, los músculos, el deltoide está bien que lo haya dibujado en diferentes posiciones, en 3 dimensiones esto. Pero tengo que hacerlo en escultura para comprender sus volúmenes, ¿no? Entonces tengo que realmente entender cómo es el volumen por ejemplo, del pectoral, ¿no? Es algo cuadrado. Y hay libros que te van enseñando de una manera dibujística, ¿no? Proco hace un buen trabajo en eso. Pero luego hay que agarrarlo y modelarlo en la realidad para entenderlo. Por eso se hace Le Corchete con plastilina, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas hacer figuritas de imaginación y puedas ponerle la luz, como indica Arcadia, ¿no? En los que han leído Arcadia, él te dice eso, ¿no? Si quieres inventar figuras, te ayudas un poco con maquetas. No necesariamente todo lo tienes que dibujar, ¿no? Pero ya siempre podemos modelar una figura, no siendo escultores, pero mínimo como ¿cómo se llama? Para un pintor, lo necesario para un pintor, ya podemos imaginarnos los volúmenes que existen acá. Y podemos entender la pierna, no solamente en esta posición, pero sí cambiaría cómo se vería el contorno. Es algo muy difícil de explicar hasta que no te pones a hacer esculturas, ¿no? Y hagas la conexión entre el dibujo, la escultura y la pintura, ¿no? Todo era correlacionado. Y con la geometría, ¿no? Entonces, no es que lo quiera complicar, sino simplemente decirles la verdad de todo lo que se tiene que estudiar, ¿no? Lean Arcadia, muy bien, léalo 2 veces. Este está muy bueno, este álbum de las proporciones. ¿A ti que te está interesando algo el estudio de eso? Para empezar, ¿no? Y ahora que haga la traducción de la sección de proporciones del cuerpo, como te lo daban antiguamente, es un poquito diferente, pero es prácticamente lo mismo. Los antiguos eran un poco más tediosos en eso, ¿no? Léete este libro, La pintura en general, y seguro dice, no lo he leído. Por ahí sería bueno que otros ustedes lean otros libros para que nos vayamos conversando de lo mismo, ¿no? Una sola persona no puede porque es demasiado
Antes se juntaban los pintores, escultores y todo eso. Pues regresemos a este que estamos viendo de la con mesura, que es el mejor libro, como digo, para estudiar geometría en castellano. En inglés tienes el de Practical Geometry. Tienes el de Fundaciones de un pintor y escultor de la Academia Mexicana, que es un profesor de perspectiva y de geometría que vino a la academia y les enseñó a los mexicanos en la Academia Mexicana. Imprime un libro. Pero ese libro está bueno también para hacer este tipo de cosas también, ¿no? Por ahí practicarlo de ahí también. Sí, se hace un poco difícil, porque la lectura es un poco más amigable en el sentido, no es tan antigua. Pero en realidad esto no es difícil. Tienes que sentarte a hacer uno a uno. Y esto, ¿no? Esta construcción, yo por ejemplo la he demostrado ahora, ¿no? Cómo hacer el triángulo. Si tú eres un buen estudiante, no malo como yo, no la hagas una vez, hazlo 2 veces, 3, 4, hazla 10 veces. Hasta que la puedas hacer prácticamente de memoria, ¿no? En realidad eso es cuando tú realmente aprendes algo. Lo mismo cuando yo dibuje la forma del pectoral enfrente del diagrama que uses. No la hagas una vez porque no lo vas a aprender. Tienes que hacerlo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces, ¿no? 10, 15 veces, no sé cuántas veces. La repetición va a ser el maestro, ¿no? Hasta que ya realmente entiendas. Quizás hazla 1 o 2 veces y ya después vuelves a estudiarlo otra vez. Pero es como la matemática. Uno no puede aprender haciendo un ejercicio una sola vez, ¿no? Tienes que volver a 5, 5 y la repetición. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Por eso los ejercicios que estamos compartiendo hay que hacerlo varias veces, ¿no? Una grisalla no hay que hacerlo una vez, hay que hacerlo varias hasta que domines los grises. Así es como te conviertes un maestro sobre cada tema o cada... ¿cómo se llama? La construcción de igualitos, ¿no? Si vas a practicar la construcción de una cabeza de Loomis, no la hagas 2 veces, hazla 25 veces, por ahí. Haz un montón de círculos, ¿me entiendes? La caligrafía tú no la practicas una vez, ¿no? Hay que practicarla varias. Por eso que estos ejercicios eran simples, pero hay que hacerlos, ¿no? El error que yo cometí es estudiarlos 1 o 2 veces. Entonces cuando uno regresa ya se te olvidó. Por ahí se te queda algo en la mente, ¿no? Pero si tú ya lo empiezas a hacer varias veces, ¿qué va a pasar? Cuando, por ejemplo, yo esté en mi faceta de idear una pintura y quiera crear, ¿no? Una jungla o no sé, pues mi motivo es un lago y acá unas montañas o qué sé yo, lo que yo quiera crear. Y así tengo esta geometría metida en mi mente y yo empiezo ok, por aquí el triángulo y aquí un círculo y voy componiendo, ya no quiero acá, sino más o menos acá. Sin todavía aplicar la geometría muy pensada, pero ya la tengo en mi mano, ¿ves? Por eso que decía, ¿qué decía Miguel Ángel cuando decía, Miguel Ángel que decía del compás? Y eso ha sido traducido mal, ha sido entendido mal. Él dijo, yo tengo el compás en mis ojos. Para hacer burla de los pintores, de los escultores, que seguían haciendo todo con compás, ¿no? Y en un momento que lo haces tanto, que ya al ojo tú dices, ok, pum, ¿no? Pero no quiere decir que él nunca hubiera usado un compás. Eso es lo que está mal entendido. Yo he escuchado dibujantes muy buenos que dicen, no hay que medir nada, no hay que estudiar proporciones, todo es al ojo. No, señor, no te va a salir, porque no tienes metido adentro la geometría, no la tienes en tu sistema. Es como la anatomía. Tú la anatomía la puedes estudiar, leer, pero si no la has dibujado varias veces y la tienes dentro de tu sistema, cuando tú vayas a dibujar un dibujo del natural, que tienes que moverte rápido porque estás pensando en luz y sombra, movimiento, ya el dominio de anatomía tiene que ser automático. Tú ya tienes que ser, ok, aquí está
pectoral, y ya casi se hace inconsciente. Eso lo vas a encontrar en un maestro que domina la anatomía full. Ya puede dibujar ¿no? el esqueleto y no tiene problema porque lo ha dibujado varias veces, ¿no? La repetición es una clave de que tú seas un maestro. Lo mejor es agarrar un ejercicio, hacerlo varias veces. Por ahí no lo vas a dominar, vas a tener que regresar otra vez, pero al menos entendiste que cuando dibujo algo, una nariz, lo puedo hacer varias veces, ¿no? No tiene que ser súper detallada. La primera nariz, pues hazla detallada como el ejemplo. Pero ya con tu memoria, repítelo, ¿no? Porque es un vocabulario. Hay un dicho muy antiguo que dice una parte teoría, 50 práctica. Se lo decía un ilustrador muy antiguo, en los años 60, 50, 60, donde les hacían dibujar, por ejemplo, cajas para entender la perspectiva de una manera práctica, y tiraban cajas ahí en el estudio y les hacían dibujar puras cajas, ¿no? Hasta mano alzada. Entonces él dice, ¿no? Entender la perspectiva empieza por el cubo, pero hay que hacerlo un montón de veces, mecánicamente, a mano alzada, lo que quieras, pero varias veces hasta que ya vas dominándolo, ¿no? La repetición es una clave. Entonces esto, si lo vas a llegar a hacer, ¿no? Es largo, porque no te toma un día ni una semana, te va a tomar un mes ir estudiando cada una. Cuando tú te decidas hacerlo, te vas a tener que sentar. Yo te lo digo por experiencia, ¿no? Yo lo he hecho. Voy a tener que volver a hacerlo porque no me entraba en la cabeza, ¿no? Pero hay que volverlos a hacer. Si quieren, yo los he hecho y podemos ver uno. Me dices, oye Alejandro, no entiendo ¿lo podrías demostrar? Sí. Demuéstrame todos algún día que me dé tiempo a hacerlos live, ¿no? Tengo cursos que quiero hacer no cursos, pero una serie me interesa, como dije, la proyección de sombras y esas cosas. Porque esto tú lo puedes leer, o sea, no es algo muy difícil. Si ya se te complica, bueno, pues, ¿no? Yo te puedo ayudar en uno. Pero aquí, por ejemplo, ya empieza, después de la geometría que la estudiabas, ya entras a la perspectiva, ¿no? A hacer pisos. Un poquito, ¿no? Pero todo este es ejercicios geométricos. Y aquí es donde ese es el que me interesa, que ese es el tema que vamos a hacer ahorita. Sé que siempre me ha alargado, pero es corto, ¿no? Capítulo 7, página 28, trata de proporciones. El tratado de proporciones. Y ahí ya nos va a introducir en la línea, división de líneas, los cuadrados, ¿ves? Estos mismos cuadrados que los enseñaba en ese libro. ¿Por qué lo ponen? Porque es muy importante, ¿no? El cuadrado doble. Acá ya tiene el cuadrado doble y un poquito más, ¿no? Por ahí no tiene el de diagonal, que lo tiene Serlio, que lo vamos a hacer. Entonces ahorita me voy a tomar un poquito de tiempo. He introducido todo esto para que entiendan de lo que estamos hablando, ¿no? No me gusta hacer las cosas por hacerlas, sino darles un poquito de background, pero ahora ya vamos a hacer esas, porque es un poco más sencillo, ¿no? Entonces el capítulo 7 contiene 9 figuras, 9 construcciones, ¿no? ¿Para qué? Para que vayan pensando en cuando tú vas a componer algo, vas a hacer un lienzo, una composición, ya puedes dividirlas, si es que te gusta el sistema, ¿no? Si no, tú puedes estudiar también, como digo, aquí en el mismo hay otros libros de proporción de dinámica, proporción dinámica, que son más de la época de los años 50, donde se empieza a agarrar la teoría de no de cuadrados así, sino de cuadrados por raíz cuadrada, ¿no? Que tú agarras el compás y lo divides y lo vuelves a subdividir y tienes raíz de 3, raíz de 4. ¿Por qué esta cosa no lo usaban los antiguos? Porque la raíz cuadrada es de de matemática más avanzada. Es cuando sale Descartes. Descartes es el primero que creo mete el álgebra que venía de los ¿cómo se llama? De los musulmanes, de la gente. La álgebra creo la inventaron ellas. Descartes la agarra, la mezcla
con su conocimiento geométrico, ¿no? En el oeste, que es de nosotros, solo era Euclides. Aritmética, que eran los números, que venía también de los árabes. Pero álgebra creo que es la invención de Descartes, no me acuerdo, busquen muy bien de dónde. Entonces no, es imposible que Leonardo supiera de la raíz cuadrada, ¿no? Eso no existía. Ni los griegos, ¿no? Ellos usaban números o figuras geométricas o geometría euclidiana, ¿ves? Entonces no podemos hablar de esto si es que no entiendes esto. Este es como decir que el cálculo. El cálculo lo inventa Leibniz y ¿cómo es el otro? Newton, ¿no? Que ya es geometría de cálculo. Los que han estudiado cálculo es más con la curva. Y ahí es donde ya la geometría ya no se deja de usar geometría euclidiana, que son figuras geométricas normales, a geometría más compleja, que son las curvas, y no me acuerdo, yo tengo un librito de geometría regular y geometría un poco más avanzada. Esto es imposible para los antiguos, ¿no? Ellos nada más se dedicaban a los sólidos. Se nota en su arquitectura, por eso que la arquitectura moderna ya tiene geometrías con las... Yo ya no me acuerdo, las curvas, Oji, no sé qué tanta vaina. Ahí puedo agarrar cuando hablemos algo de los sólidos, sacaré mi librito de... Es muy gráfico, de las diferentes formas geométricas, ¿no? Pero en los antiguos lo básico era cuadrado, triángulo, ¿no? Sólidos. Por ahí lo más complejo era esto, los 5 elementos, que esto los habla, este es sacado de Pacioli, ¿no? De Luca Pacioli, que son los... Esto todavía yo no lo he estudiado, pero este es el tetraedrón y el icosaedrón, icosaedro, y este de acá en 5, ¿ves? Cuerpos irregulares. Te doy un ejemplo, pero estas son simplemente sus desenvolturas, ¿no? O como se diría en castellano. Es que ya los quieres armar, hay gente que tú buscas en YouTube, hay gente que los hace o te vende esos modelitos. Esto es muy interesante, me estoy saliendo un poco del tema. Lo que pasa es que Platón, creo era, ¿no? Platón, ellos pensaban que el universo estaba hecho con esos elementos, ¿me entiendes? Que obviamente no es real, ¿no? Ellos pensaban que el fuego, creo que tenía el icosaedro, y el agua era esto. Para ellos el universo estaba hecho con el aire, el agua, el fuego y la tierra y toda esa mitología antigua, ¿no? Entonces ellos decían, ok, la geometría regular y los sólidos, el aire estaba compuesto de esto, ¿no? Hasta que obviamente la química y esto no tiene nada que ver, ¿no? Las fuerzas del universo son, al menos lo que conocemos hasta ahora, ¿no? De repente 500 años más adelante, las 6 fuerzas universales que conocemos de la gravedad y no me acuerdo las otras, ¿no? Los que han estudiado física no son esas, ¿no? Entonces, por eso que los antiguos tenían esas figuras geométricas. Para nosotros, para el estudio artístico, esto es como curiosidad ya realmente, no creo que sea muy práctico para el dibujo, excepto entender que cualquier cosa la podemos romper en diferentes planos, ¿no? Como la cabeza, podemos romperla en diferentes planos, ¿no? De ahí ya él va a entrar, sigue con esas vainas. Y ahí está el capítulo 3, trata de círculos de la esfera, esas cosas. Eso pertenece a la astronomía, los relojes. ¿Por qué está acá en un tratado de escultura y arquitectura? Uno, porque había gente que hacía relojes y hacía compases para los barcos y ellos tenían sus propias calculaciones. 2, porque el arquitecto antiguamente no solamente hacía arquitectura, sino el arquitecto tenía que saber un poco de astronomía, eso viene de Vitruvio, ¿no? Porque él tenía que ir a un campo y medir la tierra y según qué tal está el clima, eso uno lo lee, ¿no? El arquitecto tenía que saber de muchas cosas, entonces esta parte de geometría, como digo, para el espacio, que eso realmente ya no se aplica porque ya tenemos cosas más, ¿no? Cosas que realmente no van
el tiempo en Madrid, ya eso no nos interesa. Pero de ahí lo que te interesa es, ves esto todo de instrumentos, de las figuras, los cuerpos regulares, de los relojes solares no te interesa mucho. Más que todo es el primer capítulo geométrico, quizás los sólidos, ves, también la astronomía. Por ahí te puede interesar un poco. El zodiaco se sigue usando ahora, como que las personalidades, ¿no? Pero un tipo como por ejemplo Rafael, Leonardo, tenían que saber estas cosas, porque a veces se pintaban, hay muchas pinturas alegóricas sobre los ¿cómo se llaman? Los 12 signos, ¿no? Si te interesa eso, bueno, pues aprende, ¿no? Pero este es más que todo astronomía, que es una ciencia ya muerta. Todo está basado en geometría euclidiana, pero ya con la venida de la álgebra ¿no? y el cálculo, es básicamente obsoleta, ¿no? Pero para un artista seguimos usando el compás. Por ahí métete en algo del cálculo y esto, para sacarle algo artístico, ¿no? Lo que sí lo que sí es bueno de este libro es cuando entra la medida y proporción del cuerpo humano. El que voy a traducir ahora, que se viene del libro del Barroco, es una pequeña sinapsis de las proporciones del cuerpo humano que están tratadas en ese libro del Herés, que si uno busca uno más antiguo es el del italiano, no me acuerdo el italiano, que también sí te habla de las mismas proporciones. Era como algo que lo sabían todos, ¿no? Que es algo práctico de los estudios de Durero, de los estudios de Leonardo, de los otros estudios que estudian el cuerpo. Pero este es un poquito más extenso, porque ya te habla, es un poquito más detallado porque le concierne más a los escultores, ¿no? Si tienes escultor, tienes una curiosidad de las proporciones antiguas, yo diría que estudies esto, ¿no? Para un pintor también, pero como una especie de ejercicio simplemente de hacerlo y de estar midiendo. Porque las figuras no son muy atractivas, pero el sistema sí es muy interesante. División de lo que seguimos estudiando ahora, ¿no? Acá, por ejemplo, la división de la cabeza en 3 partes, ¿no? Que eso todavía se sigue estudiando, ¿no? Donde pasa la nariz. Nosotros lo dividimos ahora, usamos las medidas de la mitad. Usamos la nariz, usamos la apertura de la boca. Pero él, por ejemplo, te está trazando. Esta sería esta de acá la usamos, que es donde empieza el pelo. También usamos esta de acá, donde empieza las cejas o la parte de las cejas. A veces también la mitad del ojo, ¿no? Pero ya acá arriba donde está marcado los brows o la parte del hueso, esa por ejemplo no es una medida perdida, ya no se usa. O debajo de las cuencas del ojo, fíjate, ¿no? Que están antes de la nariz. No como medidas estándar, sino también para uno fijarse cuando uno hace una cara, ¿no? Si tú vas a hacer una cabeza, es bueno localizar la apertura de ese. Te das cuenta que es muy bueno la apertura de ahí y la anchura de estas cosas. Ya la nariz ya la usamos usualmente, la boca, la barbilla. Acá, por ejemplo, la barbilla, este círculo, la concepción de esa masa, ¿no? Eso es lo que tiene interesante, que yo empecé a ver, que ellos empiezan a seccionar las partes, que vendría a ser pues la geometrización del cuerpo de una manera por patrones. Es un poquito difícil de explicar, pero si tú vas al libro, déjenme contarle este paralelo con un libro contemporáneo, a ver si lo encuentro, que es gratis, ¿no? Tú buscas Design and Invention, diseño e invención, Design and Invention, de Michael Hampton, que ahora es muy popular, ¿no? Michael Hampton, PDF.
Está gratis. Ese lo hemos subido, creo, en el grupo, es parte de una de las unidades. A ver si lo encuentro. Bueno, un ejemplo nada más, no quiero ver todo el libro. Lo puedes buscar el PDF. Es lo que él hace, agarra el cuerpo, lo empieza a romper en geometrías, ¿ves? Más que todo volumétricas, pero llega un capítulo donde... Por aquí se ve. Porque es para un artista que quiere inventar figuras y quiere memorizarlas fácilmente, ¿no? Y este libro yo lo he copiado un poco, es un poquito difícil de copiar. Pero hay estudiantes de arte que lo copian para memorizar los patrones. Pero lo bueno de ese libro es que llega un momento que te empieza a hacer parecido a los diagramas que les acabo de enseñar. Agarra y te dibuja ya en una vista frontal la geometría por ejemplo, del pectoral. Una cosa es dibujarlo de una lámina, el pectoral, de una lámina muy de cualquier libro anatómico. Un libro anatómico está bien dibujada todo, pero es un poquito difícil de memorizar. En cambio, si yo la agarro como él lo ha hecho, ¿no? Lo corto en un cuadrado de una forma plana y le pongo un triángulo acá, para mí es más fácil como artista memorizarlo. Entonces ya puedo memorizar la forma, como les decía, ¿no? De todas maneras tienes que verla, como digo, este es un esquema para memorizar más fácil, esquemáticamente. De todas maneras tienes que verla en una lámina, en fotos, en cadáveres, ¿no? En una escultura que te compres que tenga el pectoral como de su forma real. Pero este es para diseñar y para memorizar la anatomía. Por eso se llama el libro de Invention. Este libro lo consigues en PDF, gratis. Yo lo compré, lo presté a un amigo, nunca me lo devolvió. Y ya no me acuerdo dónde está ese amigo. Pero lo tenemos en PDF, creo, en el taller esto. Pero ese es para memorizar de una manera plana y recta, que es un poco más fácil. ¿Por qué lo enseño ese libro? Porque es paralelo a lo que los antiguos estaban haciendo. Al presentarte el diagrama de una forma esquemática y divisoria, te vas fijando que quizás no es tan preciso como él, pero en los antiguos se ve eso, ¿no? En Goltzius, en Miguel Ángel, te vas dando cuenta que sus figuras ya son una especie de patrones puestos, ¿no? Ya se sabe la anatomía de una forma esquemática. Obviamente la ha sacado del natural, ¿no? Porque también no solamente nosotros podemos estudiarla así, hay que siempre obviamente ir al natural, ¿no? Pero si ya puedo memorizar, ellos le decían morcillas, creo que ahora que uno lee el libro, ves que el cráneo es un círculo, que aquí va a haber por ejemplo este donde ¿cómo se llama? El punto, acá siempre hay ¿cómo se llama? Un montículo y es de la vértebra 7, ¿no? Y aquí siempre los músculos del trapecio más o menos tienen ese patrón. Va a ser más fácil, ¿no? Especialmente para un escultor que necesita concebir las cosas en volumen. Para un pintor que quiere esculpir un poco tiene que entender las divisiones. Entonces, ¿ves? Le empieza a dar un sistema y los ritmos, esto le llamarían ritmos, ¿no? Riley más o menos también hace algo parecido, él agarra los ritmos Riley. Él tiene todo un sistema donde corta el cuerpo en ritmos geométricos, muy parecido a Hampton. ¿Por qué? Porque el artista necesita memorizar, llegar a memorizar la anatomía, y la única manera es simplificarla, ¿no? Pero ellos lo rompen por partes, ¿ves? Y es cuestión de leerlo. Yo le leí un poco, pero acá esto es lo interesante, igualito. El vientre está dividido en secciones, ¿no? Lo que harías cuando uno dibuja, la gente que te enseña anatomía de una manera artística te empieza Steve Houston, cualquier otro autor de ahora, te hacen este tipo de divisiones, ¿no? Tú vas a ver diagramas así, pero el antiguo te hacían círculos, le llamaban morcillas, eran las partes. Todas obviamente tienen que tener un volumen, que las vas a ver en un Miguel Ángel. Tú ves esto, ¿no? Te das cuenta que usando bolas,
Lo mismo hace Rubens, un montón de bolas, porque van agarrando y la anatomía la van simplificando en patrones, ¿no? Sacadas de la escultura, qué sé yo. Más o menos les estoy dando la idea de estos diagramas, ¿no? Dividida 1, 2, 3, 4. Allá, entonces si tú quieres dibujar un torso y sabes las proporciones, le divides en 4 partes y vas a saber, allá en la tercera parte va a estar esto. Él te va a hablar, ¿no? Te dice divídela en 3 partes y de aquí vas a empezar acá. Y vas dibujándolo por un sistema. Yo he visto pintores que intentan algo similar, pero no tan precisos como estos, ¿no? Te puede parecer diagramas así, pero detrás de este diagrama hay un montón de escultores que han esculpido, hay un montón de artesanos, hay un montón de sabiduría. Yo no lo tomaría muy a la ligera, porque esto uno ve y lo ves en Miguel Ángel, esos patrones, lo ves en los écorchés antiguos, el écorché antiguo que tengo, más o menos. Obviamente sí sirve a la anatomía, ¿no? Tú vas a ver el deltoide, vas a ver acá la escápula con el teres mayor, menor. Faltan algunos músculos, porque no te van a describir todo, ¿no? Los ¿cómo se llama? Los glúteos, el glúteo mínimo y el minimus y el maximus, y las partes de acá del bíceps femoris, eso es todo. Pero es una manera simple de que tú empieces a localizar las cosas, ¿no? Para poder después volumetrizarlas. Lo que hemos tratado de buscar en los libros, cuando yo les hago para dibujar una figura, lo que estábamos haciendo la otra vez, ¿no? Subdividiendo el torso, lo subdividíamos, ¿te acuerdas? En 3 dimensiones, cuando hicimos el estudio de Hércules, ¿no? Acá ya está, si tú ya has estudiado las 3 vistas, frontal de atrás, ya sabes que por aquí más o menos va a estar. Es una especie de guía, ¿no? Para recrear el cuerpo. Lo mismo va a hacer acá. Es una manera práctica, ¿no? Te va a salir exacto, porque tiene diferentes proporciones. Pero usualmente mantiene las proporciones clásicas, ¿no? Pero darte el tiempo de dibujar y estudiar, vas entendiendo más o menos lo que quiere decir, ¿no? Ese es lo bueno de este libro, de la conmesura, en cuanto a la parte geométrica y la parte de la proporción del cuerpo y sus diagramas, ¿no? Esto, como digo, yo he estudiado un poco, no lo he estudiado todo, pero entiendo más o menos la idea de hacer eso. Acá ya es el hueso de la cabeza. Simplemente es una descripción general de la anatomía, que no es muy bueno, obviamente, ¿no? Porque los diagramas no son muy buenos. Pero si quieres entender lo básico que ellos se fijaban, ¿no? Hueso sacro, todo lo básico de la anatomía, ¿no? Parte del coro. No va a ser un tratado de anatomía, va a ser lo básico. Trata de los morcillos de la cabeza y el pescuezo. Pescuezo le dicen al cuello. Los morcillos, ese es lo importante, ¿no? Ya son realmente los volúmenes, ¿ves? Es lo que estamos hablando de cómo los antiguos veían la anatomía. Un tipo como Leonardo, Miguel Ángel, vería así de esa manera. O al menos Miguel Ángel, ¿no? Empiezas ya a ¿cómo se llama? Interiorizar los morcillos o sería la parte de afuera de la anatomía, ¿no? No es enteramente los músculos, los morcillos del cuerpo, ¿no? Está denotando las divisiones de los músculos, ¿no? Obviamente él cuando hace estos diagramas, no es que existan esos músculos, sino en la superficie se leen, porque en la superficie, ese es el problema cuando uno estudia anatomía superficial y anatomía interna, ¿no? En la superficie tú vas a ver esas manchas que tú las vas a sombrear, que las puedes mirar como él lo está haciendo, ¿no? Como esas secciones. Pero obviamente estos músculos no existen para el que sabe anatomía, ¿no? Es porque está las costillas, ¿no? Igualito estas cosas de acá, que son les dicen como se piensa como columnas, pero en realidad es más delgado, ¿no? Es por adentro, y acá por ejemplo faltaría el latissimus.
pero en la superficie no se llega a ver más que unas pequeñas líneas. Entonces esta es una especie de estudio superficial de la parte de afuera. Y eso es lo que confunde mucho a los que saben anatomía y van a dibujar un cuerpo de Miguel Ángel y dicen, no, este no sabe anatomía o no. No, porque él está buscando en la superficie los cambios de... Tú anda cualquier foto o cualquier modelo de la vida real y te vas a rascar la cabeza porque la anatomía que tú sabes de adentro, que es más para entender cómo se mueve el cuerpo, es diferente a la anatomía superficial, ¿no? De esta manera eso ya los antiguos se habían dado cuenta de ello, ¿no? Porque ellos sacaban el cuerpo y también estudiaban la superficie. Entonces, para un escultor, aprender estas morcillas o las zonas donde se denota la sombra y la luz, no necesariamente las costillas, ¿no? Lo mismo va a suceder con esto. No van a ser las divisiones exactas. Por ahí hay músculos superficiales que sí, ¿no? Como estos de acá. Los serratos y qué sé yo. Entonces por ahí te puede interesar ese tipo de cómo ellos estaban subdividiendo la anatomía, ¿no? Que o se veía en la superficie o que las usaban ellos. Los pies te hacen un extenso del cuerpo, obviamente, porque es para los escultores, ¿no? Proporciones del niño. Rara vez se encuentra... Este libro tiene 260 páginas. Me estoy extendiendo un poco, pero es bueno saber lo que contiene, ¿no? Esto ya es la geometrización del cuerpo, ¿no? Ahora lo seguimos usando con esto, pero este viene del hombre estereométrico de Durero. Entonces primero está el palo y luego está cada parte del cuerpo ya geometrizado por ti, ¿no? Para que la uses. Cortes, secciones. Es muy difícil de encontrar estas cosas, como el cuerpo se corta en diferentes secciones. Por ahí te va a usar... Hay un libro anatómico eso yo lo tengo de Goldfinger, Elliot Goldfinger. Él te presenta cortes anatómicos, pero son más complejos porque no te presenta solamente las partes del cuerpo, sino por ejemplo corta un bíceps, él agarra, ahí lo tengo, ¿no? Pero por ejemplo un brazo, y eso le concierne al escultor. Pero él te corta, por ejemplo, un corte acá y te enseña la sección. Y tú vas a ver, obviamente acá pasa el bíceps, el tríceps, acá pasa el ¿cómo se llama? El deltoide, el anconius y todas las vainas de acá, ¿no? Yo no me acuerdo. Haces un corte acá y aquí él te demuestra cómo es la sección de aquí. Y acá adentro estaría el hueso húmero, ¿no? Porque lo estás cortando acá, el hueso húmero está adentro. Y cómo se vería cada músculo. Por ahí no es tan necesario toda esa comprensión, más que todo para ser más específico. Pero quizás más necesario es esto, porque tú tienes que saber cómo se ve el brazo cortado así, ¿no? Si tú empiezas a seccionar cada parte del brazo, uno es más, este es casi cuadrado, este casi es un poco más rectangular y este más ancho. Son secciones, ¿no? Por ahí en los museos uno puede ver eso, que los cortan a los cuerpos. Pero para el escultor es importante porque él trabaja en 3 dimensiones, ¿no? Hay cortes por la nariz, te enseña ese. El corte por el cuello, una vista desde arriba. Por ahí no están muy bien escaneados, pero es lo mejor que tenemos, ¿no? Esta es la parte del torso. Por ejemplo, la parte de donde está sería el pene, pero acá se ven las nalgas desde abajo, ¿no? Desde arriba. El pie, esto no sé qué serán, ¿no? Secciones. Trata de escorzos, por ejemplo, cuando ellos lidiaban con los escorzos. Lo que estábamos hablando de la otra vez, de una proyección de un plano desde abajo y hasta arriba. Cuando uno hace los escorzos, usualmente en lo que se nos enseña en los libros,
por ejemplo, el Loomis es uno de los más o menos que entiende los escorzos, ¿no? Él agarra el cuerpo y lo empieza a mostrarte por secciones, ¿no? Busca su capítulo de escorzos, ¿no? Y te dicen, no, rómpelos en cubos y qué sé yo. Pero acá ya es algo más técnico porque estás proyectando un perfil, como hicimos la otra vez, ¿no? En el otro libro, en un frente. Eso es lo que estamos lidiando con escorzos, proyección, ¿no? Entender que una cabeza hacia abajo se ve así. Y esos ejercicios hay que trazarlos. Lo mismo el único libro que he encontrado contemporáneo donde se agarra esa idea es de Hogarth, ¿no? Él tiene un capítulo, que es un dibujante de cómics, él tiene un capítulo donde te habla sobre el perfil, dibujar un perfil y proyectarlo, ¿no? Y dibujar el frente. Eso denota que tengas un dominio del dibujo, ¿no? De la perspectiva, del dibujo, de la geometría, ¿no? También de la anatomía, obviamente, ¿no? Pero los antiguos hacían eso porque tenían que proyectar todo el tiempo figuras, ¿no? Un tipo como Miguel Ángel tenía que inventar figuras. Entonces, practicar estas cosas vas entendiendo en 3 dimensiones, ¿no? Por ahí ayúdate con todos esos programas que hay ahora en ¿no? Los que yo he enseñado, que tengo aquí en la tableta, ¿no? De diferentes posiciones. Hay gente que, ¿no? Agarra como práctica. Tú puedes encontrar referencias donde se ve el cuerpo y tiene fotografías en diferentes ángulos, ¿no? Por ahí eso no ayuda mucho porque no se lee mucho en la tridimensionalidad. Por ahí de repente lo mejores son estos programitas, ¿no? Donde tú puedes mover el cuerpo, ¿no? Y también rotarlo, ¿no? ¿Dónde está la bendita cámara? Y a lo roto. Entonces tú puedes de una manera de entrenar tu memoria visual es dibujando el cuerpo así y dibujándolo así de costado para entender las diferentes vistas, ¿no? Vamos a iluminarlo un poco. Entonces yo puedo ir entendiéndolo en 3 dimensiones. Por ende, el estudio de la escultura, ¿ves? Por ende se veía que los pintores ponían un torso real de una escultura, lo ponían así y te dibujaban el torso así y luego lo dibujaban en diferentes posiciones para ir entendiendo las formas de una manera tridimensional, ¿no? En tu cabeza, de arriba, de lo que quieras. Este puede ayudar mucho, ¿no? Porque ya te vas fijando cómo es la pierna y todo. No estará correcto, pero es lo mejor. Pero ya los antiguos lo hacían, ¿no? Y por medio de una manera dibujística, o sea, proyectando. No será el super ideal, el más natural brazo que vas a ver en la historia, pero ya entenderlo, cómo proyectar, te da una idea de ir entendiendo las formas, ¿no? Recuerda, todo está sintetizado en, ¿no? Estas curvas, ¿no? Ya se me agasta. Cuando ya hace esas curvas y esta curva, esto uno lo ve y es un pie muy antiguo, mucho de Miguel Ángel. Este libro es de 1700, o sea, todavía se sigue usando la idea de y tú vas copiando esto y vas entendiendo ahí y ahí lo vas a proyectar y vas a verlo ahí 1, 2, 3, 4 veces y ya se te queda en tu mente más o menos la idea de esto, ¿no? Lo mismo que hacen los dibujantes ahora de cómics, ellos agarran y dibujan muchas figuras de las partes para entrenar, ¿no? Y te lo van dibujando en diferentes posiciones. Si uno va agarrando ya te tienes que ir imaginando, ¿no? Las figuras geométricas y le vas poniendo los músculos. Pero todo eso era para hacer escorzos, ¿no? Entonces el tema de escorzos realmente hay que estudiarlo así. Puedes buscar cursos sobre escorzos, pero ninguno te habla sobre la proyección. Entonces, para mí esto tiene más sentido, ¿no? Y tampoco es cortito, realmente no es muy difícil, ¿no? La proyección de la cabeza, las manos, el cuerpo y se acabó, ¿no? Después puede servirte mucho este libro en ciertos temas. Trata de animales salvajes, ¿no? Estoy repitiendo
el otro tratado que ya lo vimos de la otra vez. Pero lo interesante, por ejemplo, es cómo personalizaban. Ya me estoy saliendo del tema. Y vamos a hacer los ejercicios que son rápidos. Pero, por ejemplo, es el lobo cruel y arrebatado, ligero corredor y malicioso, brava persecución para el ganado, que aunque más coma de él queda goloso. Anda de miedo cuerpo derrengado, tiene todo el pellejo muy peludo, la cola muy caída y muy pelada, y muy pocas veces la trae alzada. Una especie de poema, ¿no? Te caracteriza de una forma artística. El lobo cruel y arrebatado. Obviamente el lobo no es así, ¿no? Pero ya en una forma artística uno lo personaliza así, es el cruel. El lobo es un animal arrebatado y cruel, ¿no? En realidad el lobo es un lobo, eso es su naturaleza, ¿no? El jabalí es animal cruel y feo y tiene cuerpo negro y muy cerdoso. Cuando corre no busca algún rodeo, especialmente si anda algo furioso, que todo lo que topa lleva arreo, de ninguna cosa es temeroso, hasta meterle por los hierros fieros que traen en las manos los monteros, o sea, hasta que lo maten, ¿no? Los hierros fieros los mataban a los... Ellos cazaban muchos jabalíes en Europa. Tú ves varias pinturas donde se ve la caza de jabalíes y en las escenas de que ha pintado Rubens, por ejemplo, recrea la narrativa del jabalí de la historia griega. ¿Cómo se llama el jabalí? El que mata a Hércules, creo. Entonces, ese tipo de... Los animales le servían de mitología, ¿no? Pero ya al leer esto uno no necesariamente tienes que hacerlo en los animales, sino me refiero a ese pensar de agarrar los animales y darles, ¿no? Obviamente está bien antiguo, ¿no? Esa majestuosidad de... Pero ese carácter, ¿cómo pensarlo, no? Entonces eso te puede dar de repente un ojo más artístico a las cosas. No que los vas a hacer igual, puedes hacerlo más moderno, más usando fotografías, pero hay que caracterizarlo, ¿no? Le elonga el cuello, y también proviene mucho de la descripción, ¿no? Por eso que estos tratados, uno se da cuenta que el artista no era simplemente un pintor sin educación, ¿no? Leían mucho, sabían mucho, ¿no? Tratado de animales que contiene 5 figuras y lo mismo, ¿no? el erizo y qué sé yo, el zorro y el águila es muy usado en el arte antiguo, ¿no? No necesariamente tienes que ser el águila ahora, pues vives en otra región, hace el cóndor, ¿cómo se llama? El halcón, todas esas cosas se repiten en todas partes, pero ya como lo representas, esa es la idea imaginativa que tienes, ¿no? Entonces, estas descripciones, ¿no? Entre las aves tiene el principado la águila, que es valiente y liberal, porque de cualquier cosa que ha cazado parte con una buena gana a cada cual. El pico tiene grueso y encorvado, y muy vivo el sentido visual, porque volando ve nadar los peces y le baja a tomarlos muchas veces, ¿no? Este es un pequeño poema, una manera poética de entender. Ahora uno va a un libro de animales, que quieres averiguar animales, y te sale pues la descripción científica, ¿no? Toda cabida de ningún arte, ninguna poesía, ¿no? Por ahí es más cercano a la realidad, pero el arte nunca es cercano a la realidad, ¿no? No somos científicos ni somos poetas, ¿no? Somos más poéticos. Por ahí esto te puede servir a caracterizar, cada vez que dibujes algo, buscarle algo de carácter, ¿no? De la arquitectura, piezas de iglesia, y ahí en títulos, siempre los 5 órdenes, ¿no? Por ahí yo diría esto, hazlo más adelante, ¿no? Si quieres entender un poco los órdenes de arquitectura, como base clásica, como base porque te los hacen dibujar. Yo me metí un poquito eso, no tanto, pero te los hacen dividir, ¿no? Entonces vas entendiendo más o menos el sistema de proporción. Pero ya si quieres, ¿no?, meterte a hacer si vas a dibujar una columna y quieres darle, pues no sé, en tu retrato, como hacía Tiziano, como hacía Veronese, Van Dyck, todos los grandes artistas, ¿no? Ponían una columna
clásica no la vas a dibujar pues sin saber, ¿no? Ahí es donde la investigación tienes que hacer algo, ¿no? Si no se vería muy falsa. Pero era parte de su conocimiento, ¿no? Yo he dibujado esta vaina, me acuerdo. Empecé a averiguar un poco de arquitectura. Es la voluta, como le dice él. La vuelta de la corteza del capital iónico. Cinta de la vuelta, esta es la vuelta, le dice. Ellos te dan, ¿no? El arquitrabe es una parte de la arquitectura, la divides en 7 partes, y todo era por divisiones. Ahí es donde uno empieza a dividir y aprender esto es muy complejo, yo lo he hecho como ejercicio. Pues yo estudié un poco de arquitectura, pero ya nunca practiqué. Pero ves, agarras una línea, la dividían en partes, y cada parte la dividían en subpartes para poderla dibujar correctamente. Y eso es lo que le dan, créelo o no, este tipo de dibujo le dan al artesano, y el artesano agarra en la piedra y tenía que hacer con su compás, hacer el corte ahí, y para eso servían estos dibujos, ¿no? Uno averigua de los artesanos antiguos. Por ahora lo siguen haciendo algunos, hay unos que todavía mantienen la tradición, son muy pocos, todo está mecanizado, ¿no? Pero todavía hay unos que buscan piedra y usan eso y agarran los que tienen los artesanos de madera o de metal, son tremendos compases grandes y ellos saben lo básico geométrico, ¿no? Y empiezan a hacer sus divisiones. Es todo un arte, una tradición, ¿no? Que seguro lo siguen algunos. Entonces un tipo como Bernini, que sabía arquitectura, tenía que hacer eso, ¿no? Él era el que le da las divisiones. Era un poquito de cambio, cada arquitecto tenía su propia manera de dibujarlos, me acuerdo, no me acuerdo cómo era el tema. Pero esto no es algo que de repente te interese. Pero no lo haría como cultura general o como entender un poco. Si entiendes estas cosas ya cuando vayas alguna vez a Europa o vayas a ver alguna Capitolio, ¿no? Vas a leer un poco, ¿no? Lo mismo acá, cómo se construían, cómo se pensaba la arquitectura de divisiones. Y esto se traslada a todo lo que es Sudamérica, ¿no? Sudamérica, México. La arquitectura no es exactamente clásica, es una combinación del barroco con ya la expresión latina, ¿no? Porque en el barroco lo que pasa es la arquitectura que es estrictamente clásica, que la hacen en el Renacimiento. El gran ejemplo es Miguel Ángel. Él no sigue los mismos. Todos los arquitectos buscaban pues la perfección de dibujar o de construir, ¿no? Primero la tenían que dibujar. Por ejemplo, una columna iónica, ¿no? O lo que sea. Venían de los estudios que los arquitectos habían ido a las ruinas y habían estudiado la arquitectura y la habían medido. Hay historias de un arquitecto o de varios, esa era parte de su educación, se iban a las ruinas a medir, empezaban a medir, ¿no? Esto mide tal, y tomaban esas notas, recrearon, es lo que es el Renacimiento, recrean esa arquitectura. Obviamente no es igual porque la construcción antigua de los romanos y griegos obviamente tenían todo el conocimiento. Ellos sacan lo que pueden y hacen su propio sistema, pero inspirado en esas formas, ¿no? Porque ya los materiales cambian y esas cosas. Ahora si uno ve ese tipo de arquitectura es igual, ¿no? Ahora lo hacen con computadora, o a veces lo hacen ni siquiera usan piedras, y usan cemento, qué sé yo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pasa lo que pasa en el barroco. En el barroco las formas se empiezan a hacer maneristas. Quiere decir que esta columna ya no se siguen las proporciones, sino empiezan a jugar. Lo hace Bernini. Ocurre en la pintura, ¿no? Las figuras dejan de ser tan pasivas y tan monumentales como Miguel Ángel o como todos los renacentistas, sino empiezan a ser maneristas, ¿no? Se empiezan a mover, cambiar en proporciones, alargar. Lo mismo sucede en la arquitectura del manerismo, el barroco. Y empiezas a ver esas columnas de Bernini que son todas así raras,
y cambian las proporciones, los colores, empiezan a jugar con diferentes mármoles, los planos cambian, se hacen largos, ¿no? Eso le empieza a Miguel Ángel al decir: no voy a hacer la arquitectura clásica con las reglas de las ruinas, sino voy a interpretarla a mi manera, a mi lenguaje. Entonces él agarra su arquitectura de Miguel Ángel, es muy libre, ¿no? Él empieza a hacer las negras y negro y blanco adentro. Tienes que averiguar cómo es. Ya él expresa, usa el lenguaje, pero lo expresa a su manera, lo mismo que hace con sus figuras. Entonces en Latinoamérica todas esas iglesias que se ve el estilo barroco, pero ya tiene el estilo de cada arquitecto, con un estilo latino o algo así, se nota ¿no? En Perú, por ejemplo, hay un montón de iglesias que se nota que mantienen la idea de los órdenes, pero ya hacen a su manera, ¿no? Y es la riqueza que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Entonces ándate a dibujar esa arquitectura antigua si te interesa algo. Ahí tú vas a encontrar en cualquiera, ¿no? En Guatemala, en Chile, supongo que hay un montón de... No son exactas como las europeas, sino tienen su propio lenguaje, ¿no? Como práctica es muy bueno porque te afina tu ojo. Pero aquí hay todo tipo de reglas, ¿no? Hasta cómo hacer ¿cómo se llama? Una cruz arriba, ¿no? Dice, ¿no? La cruz se le da una parte y media en K y en E.E se le pone un pie en el compás y se abre el otro. Ya te lo empieza a cómo dibujarla, ¿no? Acá este diagrama para traducir. Si quieres traducir ese diagrama, ¿no? Y si tú aprendes esa manera de pensar, tú puedes empezar a diseñar tus propias cosas. Para ir a la gente que hace artesanías o la gente que hace... Hasta tú mismo como dibujante, ¿no? Hay dibujantes que crean sus propias arquitecturas, ¿no? Si eres más fantasioso. En la historia han habido muchos, ahora hay muchos, ¿no? Pero no, ahí la divide y te dice, por ejemplo, ahí se da cuenta. Es el mismo sistema como en ese video que hablé sobre Durero, de cómo dibujar letras. Creo que hicimos un pequeño estudio, ¿no? Cómo dividir y todo eso. Es la misma idea, ¿no? Acá divide 1, 2, 3, 4. Te dice en este punto, llévalo acá un cuarto y lo conectas. Y acá se nota que está poniendo una línea de división de la mitad, que subas esto hasta acá, hasta cierto punto, y ahí pones acá. Y ahí te está diciendo que traces un círculo, ¿no? Y lo dividas acá, y donde lo divides, ahí ya sacas el cuadrado y sacas ya empiezas a salir tu cruz, ¿no? Ya los ornamentos, todo lo que quieras ponerle acá, y es cuestión de juego. Pero esto es lo que interesa, las proporciones, la geometría debajo, ¿no? De cada parte, sea lo que fuere el adorno que tenga, lo que interesa es la proporción debajo, la división, los ángulos generales. Así es como dibujamos cuando vamos a bloquear. Quiero dibujar esto, la mejor manera es agarro, mido las distancias, saco los ángulos, me explico, ¿no? La proporción desde aquí hasta acá. Y ya después, como lo acabe, ya es cuestión de ornamento, ¿no? Pero debajo del ornamento hay la proporción, hay la geometría y hay ¿cómo se llama? La simetría y todas estas cosas. Pero para poder hacer esto, tienes que tratar el primer capítulo, que es de geometría, ¿ves? Para ya poder aplicarlo. Tú no vas a poder hacer esto si es que no tienes lo básico con el compás y has hecho un poquito de geometrías, ¿no? Igualito acá. Entonces ya empiezan a hacer todos los diseños subdivididos o pensados. Por ahí cada autor lo haría diferente. Ya cuando uno aprende a subdividir, ya uno puede tomar las decisiones como quieres diseñarlo, ¿no? Fíjate este motivo muy ornamental. Tú que sepas cómo diseñar un cuadrado y un rombo, ¿no? Y esta línea recta, y por acá que hay un semicírculo y esta curva,
Y ya lo que tú le quieras poner por afuera realmente no interesa, ¿no? Porque podría ser más moderno, no necesariamente usar esas estos, pero podrías crear algo más moderno, qué sé yo, ¿no? Lo que interesa es esa geometría de abajo. Yo tengo un librito sobre eso de diseño más moderno, donde te habla de lo mismo, ¿no? Pero estos ya eran ejemplos porque esa era la manera que construían. Pero la geometría detrás no la puedes... Está todo debajo, ¿no? Proporcionado, geometrizado. Porque así pensaban ellos, ¿no? Y ahí termina el libro. Entonces ahora ya hay que retornar al capítulo que les estaba diciendo sobre dibujar los cuadrados, ¿no? Voy a tomarme un break porque me extendí un poco y ya vamos a estudiar cada uno. ¿Para qué? Para ver si lo puedes usar o la lógica de las proporciones y algo de los cuadrados, ¿no? Los dejo, voy a la segunda parte porque quiero tomarme un break. Pero ya les introducí más o menos de qué manera les puede usar, ¿no? Es demasiado extenso para hacer cada uno de ellos. Ustedes tienen que tomar la iniciativa, ¿no? Pero este sí lo podemos hacer porque es algo importante de los cuadrados proporcionales, ¿no? Las 9 proporciones y por ahí haremos eso más. ¿Alguna pregunta? Porque sé que no me están viendo muchos, pero te puede servir mucho para, no sé, para si que alguna vez quieres diseñar algo o tus mismos cuadros o lo que sea, ¿no? Es como una base. Lo mismo estas cosas cuando uno empieza a estudiar lo que es el ornamento, ¿no? Ese es un tema aparte, ahí en el taller hay un poco de ese tema. Antes estudiaban todos los ornamentos, pero todos tienen una geometría de debajo, ¿ves? Lo que estaba hablando de las cruces. Entonces, querían hacer eso, ya basaban en el cuadrado, ¿no? Su división entre cuadrados para empezar a ubicar la posición exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque un artesano necesita divisiones exactas. Cuando uno se pone a una clase de arquitectura sobre cómo hacer muebles, todo hay que dividirlo y hacer el dibujo preciso, ¿me entiendes? Pero la proporción también se talla eso, ¿no? También todo este tipo de ornamentos y qué sé yo. Entonces ya regresé. Y ahorita deme un break, voy a comer, creo que es hora de comer. Y hacemos las proporciones de las 9 figuras, ¿no? Si nos falta una, ya lo saco de este libro. Ya para que vean un poquito cómo se usa el compás. ¿Alguna pregunta, Nelson? Porque creo que es el único que me está viendo. ¿Nada? Bueno, ya voy a la segunda parte para dibujar la parte práctica, ¿no? Saben que siempre me gusta explicar las cosas porque todo tiene lógica o por qué se hacía, ¿no? Bueno, ahorita déme un break y ya hacemos la segunda parte.